Muy bien, entonces para esta tercera sesión vamos a estar viendo lo relacionado con el tercer componente formativo y como habíamos comentado, también vamos a estar mirando algunas cosas con respecto a lo que va a ser el tiempo de cierre de curso. Entonces, bueno, espero que puedan estar atentos a esta parte y por ahora vamos a ir mirando la parte del contenido del curso. Ya saben que siempre, bueno, haciéndole el recordatorio que en la opción de contenido del curso es donde van a encontrar todo lo que tiene que ver con la parte de su aprendizaje. Eh, no olviden mirar también las sesiones en línea, las grabaciones de las sesiones anteriores que hemos tenido para que vayan mirando un repaso a los temas que ya hemos tenido acá presentes y que de esta manera les quede más fácil a ustedes esa parte. Eh, Muy bien, por ahora estaré aquí pues al tanto de las opciones, pero vamos a ir mirando lo que es la parte del componente, que en este caso se llama These are my hobbies. Y se refiere más que nada a las actividades que ustedes pueden tener en tiempo libre, sus pasatiempos. Ya habíamos visto un poquito de esto en el nivel anterior, pero vamos a ampliar más la parte del tema. Tenemos en total 6 secciones. Vamos a ver en este caso los pronombres posesivos, incluyendo pues el uso de la pregunta whose this, para que lo tengamos más claro. Vamos a estar mirando lo que es el presente continuo, verbos terminados en ing. Ya el nivel pasado también habíamos tenido como una pequeña mirada allí a cómo se utilizaba esta parte. De hecho, tiene diversos usos. No lo vamos a mirar todos enseguida, pero sí es bueno que ustedes vayan identificándolos. Por ahora vamos a estar pendiente a lo que viene en esta sección. Luego las preposiciones de tiempo, dando ampliación a lo que ya conocíamos. El uso del when para hablar de esta parte. Vamos a hablar de eventos que ocurren, when things happen, para mirar cómo vamos a referir a cosas que están ocurriendo en el momento. Vamos a tener aquí el vocabulario de la familia. Y vamos a estar mirando finalmente una opción sobre pastimes and hobbies, mirando las actividades que hacemos en nuestro tiempo libre. Muy bien, empezamos entonces para esta sección. Tenemos acá los posesivos. Los posesivos, como dijimos, son adjetivos que van a indicar precisamente la propiedad de un elemento, persona, animal, lugar, etcétera, que tengamos como referencia. Entonces, es de esta manera como lo vamos a mirar y vamos a tener aquí algunos ejemplos. Como es una característica, lo vamos a colocar siempre delante del objeto o persona del que estemos hablando. Hay varios ejemplos a observar en esta parte y cada uno de ellos tiene su uso. Este es uno de esos temas donde tenemos que estar muy atentos porque en español, lamentablemente, es un tema que puede resultar más confuso. En inglés tiene más vocabulario, es más específico en su manera de expresar, pero a veces lo sufrimos. Por ejemplo, vamos a mirar en esta parte, dice, este segundo ejemplo, siempre lo suelo colocar como referencia porque ayuda bastante. Dice, that is her house, que esta es su casa. Cuando dice that is her house, la palabra her indica que es la casa de ella. Entonces, de esta forma, la palabra her nos va a indicar de quién es la posesión. Ah, pero los posesivos también funcionan igual en español. Depende. Si yo digo que la casa es de ella,
yo digo esta es su casa. Si yo digo que esta es la casa de él, yo digo esta es su casa. Si yo digo que la casa es de usted, yo digo esta es su casa. Si yo digo que es la casa de ellas, esta es su casa. Y así sucesivamente. Tenemos demasiadas opciones que traducen simplemente su. Y no nos queda claro a la final cuál es cuál o a qué persona estoy hablando porque el solo uso del adjetivo posesivo no nos da ninguna opción real de saber justamente cómo es que funciona en ese caso. Entonces toca pensarlo como con calma para esa parte. Muy bien. Entonces vamos a ir mirando otros ejemplos a ver si tenemos acá. How old is your son? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Puede ser su hijo también si es de usted. Aquí tenemos con masculino, he fixed his teeth. Él se arregló sus dientes, o sea, los dientes de él. Y acá vamos a mirar una listica de posesivos. Prácticamente todos salen acá en esta visual que tenemos allí, pero es bueno que los podamos observar en detalle. Ya ustedes irán mirando el video cuando tengan la posibilidad. Para resumir las acciones que salen allí, pues tenemos para I, tenemos my cuando algo es mío, cuando es mi, por ejemplo, mi curso, my course. You, ya saben que puede significar tú, usted, ustedes. Tiene el posesivo your, que sería entonces tú o su, cuando sea de usted o de ustedes. Su casa, your house, puede ser. Pero muy atentos a la traducción, porque si yo estoy diciendo es la casa de él, entonces para decir su casa no puedo decir your house. Tengo que decir his house si la casa es de él o her house si la casa es de ella. O si por ejemplo hay un perro, ay mira, en esa casita vive el perro. That is its house. Esa es su casa, la del perro. Entonces, pendiente al uso de estos posesivos, porque aunque todos traducen su, se refieren a cosas distintas. En español es muy confuso, pero en inglés suele ser un poquito más variado y por lo tanto es más sencillo considerarlo en esa parte. Entonces, como para que vaya a estar al tanto allí en esa circunstancia. Em, para we sería our, cuando algo es nuestro, y para they sería their, como para mirar en este caso. Recuerden que estos posesivos, así como ya habíamos visto en su momento, no cambian con masculino, femenino, singular, plural. Simplemente permanecen iguales. Eh, un detalle a tener en cuenta, y eso sí está bueno que ustedes lo puedan escuchar cuando estén en el video, es la parte de it's versus its. Los dos suenan igual, pero hay que estar muy pendiente del contexto de la frase para diferenciarlos. No solamente pasa con it's, es solamente un ejemplo que aparece aquí, pero vamos a tener esta diferenciación. It's cuando algo es suyo contra it's de it is, cuando esto es o eso es. Entonces hay que estar pendiente porque it is, cuando es it's, que es sujeto y verbo, lleva una apóstrofe porque es una contracción. Cuando algo es suyo, como su medicina, no lleva apóstrofe, simplemente it's. Lo mismo ocurre con your y your. Suenan igual, no se compliquen, por si acaso. También, pero dice dos opciones, ¿será que las dice parecido? Y lo mismo con their contra their. Vamos a tener la misma situación. Simplemente hay que mirar por la posición, por el contexto de la frase y ahí vamos a saber precisamente cuál de los dos estamos utilizando. Bien, y en cuanto a la parte de los pronombres posesivos, que también los tenemos acá, vamos a tener precisamente
algo que hace referencia a cuando algo es mío. ¿Ok? Si algo es mío, yo digo this is mine. Pero si algo es tuyo, yo digo this is yours. Si algo es de él, this is his. Si algo es de ella, this is hers. Como costumbre en inglés, normalmente no se dice esto es suyo. No se le suele dar posesión como a los objetos, animales, a excepción de aquellos que, como les decía, como el caso de las mascotas, animales muy cercanos como de granja y demás, se les pueden dar masculino o femenino y allí sí entraría a aplicar. Em, Solo por mirarlo en esa parte. Bueno, para el plural tenemos ours, cuando es algo nuestro, yours, cuando es algo de ustedes, y theirs, cuando es algo de ellos o de ellas. Vale decir que todos estos posesivos, a pesar de que terminan en S, no llevan en ningún momento a apóstrofe. No son la contracción de ninguna otra expresión, así que los podemos tener en cuenta de esa manera. Igual que pasaba con los adjetivos posesivos, también los pronombres posesivos son invariables. No van a cambiar por masculino, ni por femenino, ni por singular, ni con plural. Tienen una sola forma. No voy a decir those computers are mine, son míos. No, así en español, míos, vaya con la S. Igual en inglés no lo va a cambiar. No es necesario. Podemos utilizar estos pronombres también para responder a preguntas y evitar repetir información. Hey, is that Johanna's house? No, it's mine, es la mía. Así como decimos en español. Si se dan cuenta, en español decimos el mío, la mía. Ahí sí cambia la cuestión porque en inglés solamente se dice it's mine, es mía. Pero sí, ya en la traducción, si lo van a hacer para mirar el equivalente a todo esto, bueno, ya ahí sí tienen que mirar detalladamente el uso que vaya a tener esa parte. ¿Cómo lo van a decir en español? No todas las traducciones son literales, de pronto he hecho más énfasis en esa parte, porque sé que algunos piensan primero cómo lo diría en español. Entonces es bueno que cuando ustedes hagan ese ejercicio de considerar cómo van a decir las cosas en español, primeramente tengan un poquito de reflexión precisamente en la parte de cómo se expresan ustedes normalmente en un idioma y en otro, para que tampoco les resulte de pronto demasiado complicado al momento de usarlo. Y aquí podemos hacer la pregunta, que es la que veíamos anteriormente, que es el uso de la palabra whose. Cuando usamos whose, podemos preguntar por la pertenencia o la posesión, como lo quieran decir. Entonces, para ese caso, vamos a utilizar whose precisamente para preguntar de quién es algo. Allí tenemos el ejemplo. Whose car is this? Entonces, ¿de quién es ese auto? Tiene la característica de que como estamos preguntando de quién, entonces primero vamos a decir precisamente la persona de la que estamos hablando. Em, Como para tener allí presente precisamente cómo se usa. Entonces allí podemos responder, oh, it's yours, it's mine, dependiendo el que necesitemos decir para indicar esa pertenencia. Por eso aparece indicado de esta forma. A veces podemos reemplazar
si no queremos volver a nombrar el objeto del que estamos hablando, cambiamos el adjetivo posesivo por uno de estos pronombres posesivos. Y así nos va a resultar más fácil expresarnos al respecto. Por ejemplo, oh, this is my bag, not your bag. Este bolso es mío, no tuyo. Entonces puedo decir que este es mi bolso o que este bolso es mío. Las dos formas son válidas. Como ya dije mi bolso, puedo decir simplemente es mío, no tuyo. Y al hablar se entiende por contexto, tanto en inglés como en español, de que estoy hablando justamente de ese mismo objeto al que estoy refiriendo la pertenencia. Y por eso se nombra de esa manera. ¿No? Para tener presente allí su uso, cómo lo vamos a estar refiriendo. Entonces, por eso aparece en el segundo ejemplo, the bag is mine, not yours. Al usar mine y yours, se entiende por el contexto de la situación que estamos hablando en ambos casos de un bolso que te puede pertenecer a ti como me puede pertenecer a mí. Quedamos más claros en esa parte. Y aquí para resumir un poquito lo que hemos visto, recuerden precisamente estas formas. Yo digo, tengo un bolso, I have a bag. Si es mío, puedo decir, this is my bag. Y si quiero indicar solo la pertenencia, digo, the bag is mine. El bolso es mío. Ahí haciendo una diferencia. Aquí vamos a tener algunos ejemplos que ustedes pueden observar para que la práctica sea mucho más fácil. Espero que así lo puedan ir viendo y les quede más sencillo entender el tema. Pues bien, acá van a tener una explicación, ya lo que habíamos visto para esa parte, lo que es el uso del su, porque en español vamos a tener algunas cosas, aquí especifican pues exactamente a lo que ya habíamos visto con el uso de you, que puede ser tú, puede ser usted, ustedes, que en inglés puede ser tú o su cuando es algo allí. Entonces hay que mirarlo por contexto precisamente cuál de las opciones es la que vamos a utilizar. Cuando utilicemos el of, el de, vamos a utilizarlo con pronombre posesivo, no con adjetivo posesivo. Entonces yo digo, Susan is one of my friends. Susan es una de mis amigas. Susan is a friend of mine. Susan es una amiga mía. Entonces cuando voy a hablar así en esa opción, normalmente uno dice Susan is a friend of mine. Si se usa of, no va a ser Susan is a friend of me. Sería muy raro eso, de hecho. De entender se entiende, sí, pero sería muy raro. La otra forma que tenemos del posesivo, que ya la hemos venido evitando, por así decirlo, porque hemos venido nombrando, no sé si se han dado cuenta, desde el nivel pasado y en este, todo lo que es los momentos en los que no se usa. Pero básicamente una de las formas de indicar posesión es colocando un apóstrofe y una S al final de la palabra. Normalmente este apóstrofe indica el de alguien. Por decir algo, y vamos a mirar el ejemplo para que se entienda mejor, anoche fuimos a la casa de Ana. Es una casa. ¿De quién es la casa? De Ana. Entonces, last night we went to Anna's house. Con este apóstrofe y ese de aquí, estoy indicando que esta casa le pertenece a esta persona que estoy nombrando allí. ¿Ok? Y de esa manera lo vamos a usar para indicar. Nosotros en el español que usamos comúnmente, encontramos nombres de lugares, negocios especialmente, que a veces terminan de esa forma, porque en inglés a veces el negocio se nombra
diciendo, este es el negocio de fulano. Por ejemplo, Hector's, aparece el título. Significa que ese es el negocio o el restaurante de Héctor. En español creo que es más común decir dónde, sería dónde, Héctor. Creo que todos hemos visto un nombre de negocio que empieza por dónde. Sí, especialmente los restaurantes, fondas y demás. Entonces, bueno, más o menos es la misma idea y nosotros lo hemos mostrado como cuestión de estilo porque se ve bonito, se ve interesante cuando le colocamos esa terminación, pero bueno, que ustedes sepan que indica la pertenencia. Por ejemplo, where is the cat's toy? Oye, ¿dónde está el juguete del gato? Como le pertenece al gato, entonces cats lleva ahí la apóstrofe y la S para indicar la posesión. En el caso de los sustantivos comunes que hayamos visto que terminan en S, se les puede agregar esa misma terminación para indicar la pertenencia, pero cuando sea plural, normalmente no es necesario repetir la S porque no se va a pronunciar de manera diferente. Oh, where is the cat's toy? ¿Dónde está el juguete de los gatos? Entonces, en ese caso, ya estando la S, no repetimos el apóstrofe. Para el resto de sustantivos, aquellos que vimos que no terminan precisamente de forma regular, no hay problema, simplemente le colocamos la S y no pasa nada. Oh, today I buy the children's costumes. Hoy compro los disfraces de los niños, por ejemplo. Pero eso sí, cuando lo que termina en S es un nombre propio, nombre de persona, podemos omitir la S. Es lo más común por si acaso para esos casos. Is this James' job? Ese es el trabajo de James. Solamente lleva el apóstrofe y ya. Pero a veces vamos a encontrar is this James' job con la S al ladito. Puede ser. Más común el de la izquierda por si acaso. Cuando nombremos a dos o más personas, le podemos colocar el apóstrofe al final de la lista de personas o a cada uno dependiendo del contexto. Miren que aquí están dos ejemplos muy parecidos. James and Gloria's apartment is big. James and Gloria's apartments are big. Hay una leve diferencia. Miren que aquí habla de are, aquí habla de is. Si yo digo James and Gloria's y solo coloco el apóstrofe acá al final, significa que me estoy refiriendo a que ambos poseen el apartamento. Mientras que si yo digo James y coloco aquí el apóstrofe and Gloria's, coloco el apóstrofe otra vez, significa que estoy hablando de un apartamento que es de James y otro que es de Gloria. Estos posesivos nos dan el contexto de las frases. Vale decir que sí, también puede ser parte de un sujeto, de una mención en una frase. Por decir algo, oh, the president of Denmark's speech was inspired. El discurso del presidente de Dinamarca fue inspirador. I had to give a 2 weeks notice before leaving my job. Tuve que dar un aviso de 2 semanas antes de dejar el trabajo. Y en este caso, como muchas otras opciones en inglés, podemos utilizar el posesivo para indicar la referencia de la persona. Eh, por ejemplo, oh, whose cell phone is this? ¿De quién es este celular? It is Sofía's. En ese caso, no es necesario decir it is Sofía's cell phone porque se sobreentiende que con esa terminación estoy haciendo referencia al mismo objeto del que se habla en la pregunta. Entonces, para evitar la redundancia, no se suele repetir. Recordando algunas cosas, algunos quieren usar a veces el apóstrofe y la S para plural. Si les ha pasado, no se preocupen. Algunos hablantes de inglés, incluso por mal uso del idioma, a veces escriben de esa forma y enredan a uno, por cierto. Pero no se debe usar para plurales, no es para eso lo que sirve. Cuando vamos a hablar de objetos comunes, lo más normal es escribirlo usando of, la gran muralla de China. Es la manera de escribirlo en inglés. Eh, pasó 8 años estudiando la historia de Colombia. He spent years
studying the history of Colombia. La historia de Colombia. ¿Ok? Más para personas que para cosas, pero cuando estamos dando títulos de características no vamos a utilizar este, esta referencia como tal, sino que vamos a utilizar of en su lugar. Entonces, como para estar muy presentes a esta parte. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bien. Como hablábamos ahorita, no se suele utilizar mucho los posesivos cuando los objetos son, por así decirlo, los poseedores. Por decir algo, si hablo de, ay, mira, este es el final del camino. This is the end of the road. Sería muy raro encontrar the road's end, porque el final le pertenece al camino. Pero como le pertenece a un objeto, no es normal de verdad que utilicen un posesivo. En algunos casos, si es como característica, más que como posesión, simplemente se coloca la característica delante del objeto. Hay la ventana de avión o la ventana del avión, como quieran decirle, tenemos allí opciones. En ese caso simplemente decimos the airplane window. No vamos a decir the airplane's window porque al avión no le pertenece la ventana. Simplemente la ventana está puesta en el avión. El avión no es una persona o que pueda tener posesión de las cosas. Entonces, es más o menos la idea como para que tengamos allí la referencia de por qué se consiguen de esta forma. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a seguir mirando esa parte. Tenemos una actividad didáctica que podemos realizar cuando se necesite al caso. En esta parte es una actividad de opción múltiple. Y simplemente vamos a ir mirando, completando las frases utilizando la palabra que consideremos le va a dar mejor cierre a la frase que tengamos ahí. Obviamente será una cuestión de mirar las circunstancias para saber cuál es mejor. Vamos avanzando. Acá vamos a tener en la segunda sección lo que es el presente continuo. Para la parte del presente continuo lo vamos a utilizar cuando las acciones están ocurriendo justo en el momento. Para ello tenemos un video que les sugiero verlo con más calma para hacer la referencia. La actividad siempre debe estar enmarcada dentro de un contexto temporal en la que indica que empieza, digamos, antes de que estemos hablando y seguirá después de que estemos hablando. No necesariamente debe ser una actividad que sí o sí en este preciso instante estoy haciendo, pero sí debe ser una actividad que tengo referenciada. Por ejemplo, I'm studying English at Sena. Estoy estudiando inglés en el Sena. Eh, para ese caso, nos vamos a encontrar con circunstancias en las que puede que se utilice, que coincida la acción con precisamente lo que veníamos haciendo. Puede que en este preciso momento no lo esté haciendo, por ejemplo, y ahorita llega diciembre, no están haciendo el otro nivel, ya esperan a que se abran los cursos nuevamente para enero, febrero, bueno. Pero igual ustedes siguen un proceso, entonces puedo decir, no, I am studying English at Sena. Simplemente porque ustedes al momento de decirlo ya empezaron a estudiar inglés y la idea es que ustedes lo van a seguir haciendo después del momento en el que siguen hablando. ¿Ok? No aplica por si acaso a rutinas. Algunos dicen, ay, no es que yo, ay, me estoy levantando como a las 8. No, señor. En ese caso en inglés simplemente dicen, no, yo me levanto a las 8 y ya. Vale decir que como son actividades que terminarán, siempre van a ser
con un punto de referencia de terminación, así como tienen el de comienzo. Van a ser siempre para situaciones o circunstancias que cambian y que se mantienen. Digamos, variantes en ese caso. Eh, cuando se dan las circunstancias relacionadas. Por ejemplo, oh, my stomach ache is getting better. Ay, mi dolor de estómago no, ya está mejorando. Es algo que va cambiando. Puede que siga mejorando, puede que no, puede que desaparezca el dolor, puede que no. Son circunstancias cambiantes, pero también son circunstancias que pueden depender de la condición. Por ejemplo, you have to pay attention when you are studying. Tienes que prestar atención cuando estás estudiando. Entonces, eventualmente estudia, eventualmente dejas de estudiar, tiene sus momentos, ¿no? Donde uno se sienta a estudiar. Bueno, ahí quedan las circunstancias al respecto. Si es algo planeado, podemos colocar este presente continuo para indicar un futuro cercano. Oh, this Sunday I'm playing the football final match. Estoy jugando el último partido de fútbol el domingo. Es solo para indicar esa referencia. Muy bien. De resto, ¿qué más podemos decir? Para hacer el presente continuo, vamos a utilizar el verbo to be en la forma que corresponda, como ya vimos los distintos ejemplos, y le vamos a agregar la terminación ing, que sería el equivalente a ando, endo en español. Oh, she's working at the hospital. Ella está trabajando en el hospital. I am fishing in the lake. Estoy pescando en el lago, por poner unos ejemplos. Y su uso, pues bueno, tiene ciertas excepciones que son normas que ya hemos visto con otros temas, lo hemos visto con los verbos en presente, con plurales, simplemente es como el mismo tipo de terminación. En este caso, cuando los verbos terminan en e, como la e final en inglés no suena, simplemente se va a omitir, no la vamos a escribir cuando vaya con el ing. Para los verbos terminados en ai, en ie, la i latina va a cambiar a y antes del ing. Ya esto lo habíamos visto también con el cambio, que es a la inversa, en presente simple, que la Y pasa a I latina. Siempre cambian como de uno al otro en inglés para ese caso. De la misma manera, cuando se terminan en consonantes, que llevan terminación consonante, vocal, consonante, muchas de estas consonantes, como llevan una cierta pausa de pronunciación, se suelen colocar repetidas. Run, running. Hace uno, ahí es como un saltico de una a la otra. Running, pudding, stopping. Entonces, esas requieren doble consonante ahí en ese caso. Obviamente, aquellas consonantes que no van a cambiar en su sonido, simplemente se dejan igual. Follow, following, fix, fixing, study, studying. Con fix puede que haya una pausa, fixing, pero no vamos a agregar otra X. Bien. De la misma forma, si el cierre de palabra no lleva el acento, lo más común es que no necesite duplicarse. Esto lo vamos a ir practicando cuando ya tengamos como que un poquito más clara la forma de la pronunciación, pero sí es bueno que ustedes lo conozcan. Pero cuando sí lleva el acento más hacia el final de palabra, es más común que se repita esa entonación. Ciertas consonantes dan más posibilidades de que el final de palabra lleve más fuerza de voz. Eso es algo que se va practicando con el tiempo. Y también solo por notas hay algunas equivalencias entre inglés americano e inglés británico en el que vamos a encontrar que ciertos verbos en inglés británico se escriben con doble consonante cuando en inglés americano llevan una sola. Eso es más que nada siguiendo las reglas que ya venimos viendo. Entonces, ya habíamos dicho las reglas de la estructura, ya la miramos verbo to be en sus distintas formas, el verbo ing y complemento. Como lleva el verbo to be, pues el to be hará la negación con el not. Ya eso lo habíamos visto anteriormente. Todo lo que lleva to be siempre sigue el mismo orden. Y para las preguntas precisamente, colocamos el to be al principio de la frase y eso lo convierte inmediatamente en pregunta. Hay algunos verbos, eso sí, que en inglés
muy difícilmente los vamos a encontrar con presente continuo. En algunos casos en español vamos a mirar esas situaciones. A veces en inglés se suele encontrar, pero son contextos muy específicos, ¿sí? Pero todo depende cómo lo vayamos a usar. Normalmente los verbos que indican opiniones, emociones, percepciones, cosas que son subjetivas o posesiones, normalmente se suelen escribir más en presente simple, es como se van a usar más. ¿Ok? Si dicen, no, ay, sí, no, claro, te estoy entendiendo todo lo que estás diciendo. O simplemente, I understand what you say. Oye, esta carne me está sabiendo, pero súper sabrosa. No, no, no. This steak tastes delicious. A veces ciertos de estos verbos se hacen referencia a acciones, no cuando hablan de opinión, sino que simplemente están refiriendo a algo que está ocurriendo, se pueden usar en presente continuo. Pero si lo que ustedes están diciendo se refiere simplemente a algo que están pensando o considerando, sintiendo en el momento, normalmente va a ir en presente simple, no en presente continuo. Para eso están los ejemplos que vamos a ver allí y ustedes los puedan ir comparando. Para esta parte de la acción vamos a tener una actividad didáctica que simplemente es de falso y verdadero y vamos a mirar si aplica o no aplica el uso del presente continuo en esas frases y si está bien aplicado. Muy bien. Lo tercero que vamos a encontrar en este caso es la parte de las preposiciones de tiempo y el uso de when para hablar de tiempos. Ok, bien. Entonces, para las preposiciones de tiempo, que ya la habíamos visto en su momento, voy a darle un poquito aquí de repaso porque sé que algunos de pronto no los han recordado del todo. Están colocadas de la más específica a la más general, tal y como las vamos a usar en este caso. Muy bien, entonces para el caso de at, para recordar, hacemos un poquito allí en esta parte. At lo vamos a utilizar con las horas, es donde lo vamos a encontrar más comúnmente. Eh, a veces lo vamos a encontrar con ciertos días, aunque también se puede utilizar on dependiendo del contexto.
Y en momentos concretos del día, cuando vamos a decir at lunchtime, por ejemplo, a la hora del almuerzo, at night, en la noche, también se puede usar. On se refiere a días completos, para que lo tengan allí presente en días de la semana, en fechas, en días especiales, también lo van a encontrar. Mientras que in, pues es un poquito más general, puede hablar de partes del día como in the morning, in the afternoon, in the evening. Y de resto sirve para hablar de semanas, meses, años, estaciones, décadas, siglos, todo lo que va más en general. Es la más común, por tanto, en este contexto. Pues bien, ya habiendo visto esa parte, hay que tener en cuenta algunas sugerencias. Recuerden utilizar in cuando se nombra solo el mes. Independence Day en Colombia es in July. La independencia aquí es en julio. Bueno, en agosto dicen algunos, cuestión de gustos. Independence Day in Colombia is on July 20. Si digo que el día de la independencia en Colombia es el 20 de julio, ya nombrando el día, debo utilizar on. Vale decir que con expresiones que ya indican tiempo, no es necesario utilizar ninguna de estas preposiciones. ¿Ok? Así que si yo digo mañana, no necesito decir in tomorrow, ni on tomorrow, ni nada de eso. Simplemente no hace falta. Eh, en el caso de fin de semana, en inglés americano es más común decir on the weekend. Sí, yo sé, el fin de semana no es un solo día, pero es algo específico. Aunque a veces sí los fines de semana se sienten tan corticos como si fueran un solo día, en inglés británico es posible decir at the weekend. Ya es una cuestión como de costumbre. Y recordando que entre otras palabras que hemos visto, los días de la semana y los meses del año se suelen escribir con mayúscula inicial en inglés. Así que no se les olvide esta parte. Del resto de preposiciones de tiempo ya la habíamos visto, before y after, que son el antes y el después. Until y since, que son hasta y desde, dependiendo del final o el principio de una acción. During, para decir cuando una cosa ocurre durante otra, mientras otra pasa. For, que nos da la duración, cuánto dura la acción. From y to, que decimos desde un tiempo hasta el otro para indicar esos límites. Vamos a tener by. Cuando usamos by va a ser una aproximación, un límite que tenemos allí más o menos. Linda promised to be back by 2 o'clock. Ella prometió estar a eso de las 2. Muy probablemente sea antes o a las 2. Normalmente no se utiliza mucho para decir después. No se espera que la gente llegue tarde. Up to es cuando es un límite parecido a until. Tenemos between cuando son entre un momento y el otro. Y tenemos within, que será de aquí a un plazo máximo. Bien, vamos a utilizar when, como ya lo hemos visto, hablando de expresiones de tiempo, como pronombre interrogativo para hacer preguntas que empiezan con cuándo. Y también las podemos usar así como en español para hacer frases afirmativas. Cuando era una niña pequeña, when I was a little girl, en aquella época. También lo podemos usar para hablar de afirmaciones cuando hay acciones que ocurren una al tiempo de la otra. They were having breakfast when the doorbell rang. También es una posibilidad. Estaban desayunando cuando sonó el timbre. Ahí hablamos de dos acciones que van a simultáneas y de la misma manera que usamos en español el cuando, así aparece en ese caso. Pues bien, when, así como en español, también puede ser refiriéndose a algo que no ha ocurrido, sino que va a ocurrir a futuro. Oh, Sarah will be at the office when David gets home. Ella va a estar en la oficina cuando David llegue a casa. Puede ser. También se puede utilizar, como decíamos, para hacer preguntas en circunstancias. No necesariamente para responder con tiempo,
sino para responder con condiciones, como por ejemplo, when are they supposed to go to the doctor? ¿Cuándo se supone que deben ir al médico? No hay un día específico, una hora, sino que hay unas circunstancias en las cuales se debe ir al médico. Todo esto, si se dan cuenta, es muy similar a lo que hay en español, así que creo que en este tema lo van a tener bastante sencillo para entender. También como en español cuando hay hechos generales, por ejemplo, food tastes best when it is hot. La comida sabe mejor cuando está caliente. Ya habíamos hablado, cuando hay dos acciones simultáneas también se puede usar when para esos casos. Eh, para hacer referencia a las expresiones de tiempo que habíamos visto, vamos a tener una actividad didáctica en la cual vamos a estar mirando precisamente expresiones de tiempo para tratar de diferenciar entre unas y otras, o para tener allí presente. Muy bien. Entonces van a ir seleccionando la opción que consideren adecuada, dependiendo si habla de horas, días, momentos, circunstancias, y lo van mirando al respecto de esa parte. Pasamos aquí a lo que es hablar de precisamente expresiones de tiempo para decir cuándo suceden las cosas. Podemos utilizar los de los días de la semana. Aquí tienen el sonido para irlo escuchando. Y como ya dijimos, se escriben todos con mayúscula inicial. Puede haber Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Todos terminan en day por si acaso. Muy pendiente de la pronunciación, en especial del miércoles, Wednesday, y del jueves, Thursday. Y vamos a encontrar también weekends y weekdays. Weekdays, los días de semana. Entre semana, los que son laborales, hábiles o como le quieran decir. Y weekends, los de fin de semana. Weeknights, por su parte, hace referencia a las noches de los días de semana, para tener allí una comparación. Bien. También vamos a encontrar los meses del año. Tenemos, la mayoría son parecidos. January es un poquito diferente, pero eso es culpa más del español que otra cosa. February, March, April, May, June, July, August, ojo con la pronunciación de este, September, October, November, December. Vale decir que al dar las fechas es más común para el inglés americano hablar primero del mes y luego del día. Mientras que en inglés británico es más como lo hacemos nosotros. Primero el día, luego el mes y luego el año para dar las fechas. Como dijimos también, los meses se escriben en mayúscula inicial y así se deben mantener para todas las frases. Si se va a dar el año, lo común es que se coloque una comita. En español es más común decir el de, diciembre 15 de 2016. En inglés se dice December 15, 2016. Entonces se coloca una coma para separar el año del resto. Acá van a tener algunas expresiones que les pueden servir para acumular un poquito de vocabulario. Tenemos at the moment, si es justo en el momento. Right now, de ahora mismo. Now, ahora. Tomorrow, para decir mañana. The day after tomorrow, para decir pasado mañana. No tienen una expresión más corta para eso. Next year, con next vamos a encontrar el próximo, el siguiente, el que viene. Next year, next month, next week. Para decir el próximo año, mes, semana, lo que venga. O si es más cortico, decimos in a few minutes, en unos minuticos. Y para repasar precisamente expresiones de tiempo como estas, vamos a tener un espacio donde vamos a poder escuchar frases, le hacemos clic al audio y luego la completamos de acuerdo a lo que acabamos de escuchar. De esta manera también validamos que estemos muy bien identificando el vocabulario que estamos escuchando.
Acá tenemos un repaso a lo que es los miembros de la familia. De esto ya habíamos visto vocabulario base, siempre recordando el que más podemos usar. Podemos encontrar mother, por ejemplo, que es madre, daughter, que es hija. Con grand siempre vamos a encontrar abuelos y nietos, así que grandmother es la abuela. Tenemos sister, que es la hermana. Cousin, que es la prima, también puede ser primo. Es la única palabra de los miembros de la familia que puede ser masculino o femenino. Tenemos wife, que es la esposa. Tenemos aunt, que es la tía. Y niece, la sobrina. Acá abajo tenemos los equivalentes. Father, grandfather, si viene el caso. Tenemos son. Podemos encontrar brother, que es el hermano. Cousin, husband, si es el esposo. Uncle, que es el tío. Y nephew, que es el sobrino. Vamos a tener también algunos ejemplos que ustedes pueden mirar como para recordar y practicar el vocabulario. De la base que vimos, father, mother, son, daughter, brother, sister, lo vamos a utilizar para el resto de los temas complementarios al hablar de miembros de la familia. Si hablamos de la familia política, es decir, aquella que se da por la pareja, por el matrimonio, simplemente vamos a hacer la referencia de que el father y mother de nuestra pareja son nuestros father-in-law y mother-in-law. Y asimismo nosotros pasamos a ser son o daughter-in-law dependiendo del género. Y los brothers y sisters de la pareja son nuestros brother-in-law y sister-in-law. ¿No? Para hacer ahí un poquito de referencia. Ya habíamos visto anteriormente el que es en la parte, por ejemplo, de la familia que se da porque hay nuevo matrimonio, adopción, demás. Entonces, en ese caso usamos step, pero vamos a utilizar el mismo vocabulario que aparece allí. Algunas palabras en plural que podemos usar. Tenemos parents para decir los papás, los padres de familia. Puede ser papá y mamá. Bueno, hoy en día se inventan otras opciones. También aplicarían dentro de la característica, pero para decir que algunas personas en particular son en general personas que tienen hijos, son padres, entonces decimos parents para ese caso. No es parientes. Bueno, aunque sí son parientes, pero no se refiere a parientes en general, sino a los padres de familia. ¿Cómo es parents? Los abuelos también se puede utilizar grandparents. La palabra children, aunque traduce niño, niños, pues en ese caso, se puede utilizar para hablar de nuestros hijos e hijas. Cousins sí va normal con el plural. Cuando hablamos de brothers y sisters, los podemos nombrar en plural, pero hay la palabra siblings para referirnos en general a todos nuestros hermanos y hermanas. En algunas personas es más común solo decir brothers and sisters. No sé, esta palabra siblings no tiene como el mismo impacto del resto de expresiones, pero sí es bueno conocerla porque algunas personas sí las usan. De la familia vamos a mirar justamente una actividad donde vamos a tener la opción de ir observando todo lo que tenemos en común con la familia. Vamos a mirar las descripciones que nos dan precisamente de los miembros de la familia y usando esa parte vamos a hacer la referencia para mirar cuál es la opción. Miramos la descripción y seleccionamos a qué miembro de la familia están describiendo en ese caso. Vamos a ir avanzando. La última opción, que es la de pasatiempos y hobbies, miramos ahí un poquito de referencia al vocabulario. Vamos a tener Watch TV, así como aparece ahí arriba, puede ser Watch Netflix o cualquier otra aplicación que tengan. Go out with friends, salir con amigos, claro que sí. Play video games, jugar videojuegos. Play tennis, jugar tenis. Ustedes saben que play tiene distintos usos. Allí tienen algunos de ellos. Play soccer o fútbol, jugar fútbol. Ya saben que en los países de influencia de Estados Unidos se dice soccer, en los países de influencia más británica se dice fútbol, porque en Estados Unidos, pues, fútbol se refiere a un deporte diferente. Read, que es leer. Listen to music, claro, escuchar música. Surf the internet, surfear o navegar en internet. Bueno, en inglés es más cool porque lo hacen en surf, nosotros solo vamos navegando. Go shopping para ir de compras. O go to the cinema, también se puede decir go to the movies para ir a cine. Do yoga. Cycling, claro.
aunque normalmente no lo hacemos mucho como hobby, depende, a veces es para transporte. Tenemos hiking para ir a caminata o senderismo, exercise o do exercise para ejercicio. Bien, adicional a esto encontramos cook, que le podemos colocar la comida del día que sea, cook dinner, cook lunch, si cocina la cena, el almuerzo, dance, que es bailar. Sí, no todo el mundo ve cocinar por si acaso como un hobby, pero bueno, esto va en gustos. Take photos, a los que les gusta tomar fotos, aunque hoy en día no usamos mucho cámaras, somos más de celulares, pero sí es posible. Draw, para los que les gusta dibujar. Text o chat, depende para los que les gusta mandar mensajes de texto. Sing, para los que les gusta cantar. Ahí como mirando algunitas. Ya saben que de todas maneras podemos utilizarlo de distintas formas, de acuerdo a lo que sea, si estamos haciendo en algún momento específico o en rutinas. Ya saben que para aquellas actividades que llevan un verbo, en este caso lo vamos a utilizar para hablarlo como sustantivo, simplemente le agregamos ing y eso lo convierte en sustantivo. Si yo digo que hacer yoga es mi pasatiempo favorito, te digo my favorite hobby is doing yoga. Aplica para todas las actividades que hagamos en general. My favorite activities are singing, taking photos and texting. En español solemos colocarla simplemente en infinitivo, cantar, tomar, enviar. Listo. Pero en inglés van más con ing para estos casos. Y ya saben, después de verbos de preferencia como like y love suele ir con to, aunque en algunos casos simplemente el verbo le agrega el ing y también aplica de la misma manera. Pues bien, para este caso también vamos a tener una actividad didáctica para lo que es esta circunstancia. Va a ser sobre arrastrar y soltar. Vamos a tener algunos audios que podemos escuchar y de acuerdo a lo que escuchemos, vamos a seleccionar en cuál de estas palabras que está arriba, cuál deporte corresponde para ese caso. Eso como para que tengan la idea de cómo se hace en esta parte. Ya ustedes mirarán si, bueno, han visto un poquito allí la parte del vocabulario del deporte y les quedará un poquito más fácil al momento de realizarla. Como ya hemos visto, el componente formativo, vamos a hacer un pequeño recordatorio a la parte de la evidencia. En la guía de aprendizaje nos aparece referenciado precisamente ya la última evidencia que tenemos, pues en esta última parte, como ya hablamos de los miembros de la familia, vamos a seleccionar esa parte. Pueden escoger una foto. Recuerden, si no quieren mostrar a su miembro de la familia, pueden utilizar una foto de referencia. Yo a la final no voy a verificar si en realidad es un miembro de la familia o no, pero la idea es hacer una presentación en inglés sobre esta persona. Decir qué vínculo tenemos, si es el tío, primo, hermano, etcétera. Hacemos un video corto
para identificar, decir y describir a la persona, decir lo que la persona está haciendo al momento en el que ocurrió la foto, si estaba de vacaciones, si estaba haciendo algo en casa, usando el presente continuo para ese momento en específico. Pueden hacerlo como una grabación con cámara web o la cámara de su celular. Pueden hacerlo grabando audio y complementan en una presentación de diapositivas. Me pueden mandar el video o pueden mandar el enlace si de pronto lo necesitan. Si no alcanzan a hacerlo en video, lo pueden hacer como audio, lo comparten y yo estoy pendiente para mirar el enlace. Eso para tener en cuenta cómo lo realizan. Como decía, entonces pueden compartir un documento, pueden compartir un enlace. No hay problema de mi parte por cómo lo compartan para ese caso. Aquí van a tener el enlace. Recuerden siempre ir a actividad de aprendizaje, en este caso para la 3, y mandar la evidencia. Aprovechando este punto, como ya estamos bastante adelantados en el curso, recordarle que deben participar de las 4 evidencias para tener opciones de aprobar. Van a tener, como decíamos, la infografía que la vimos en el primer componente, el test que se califica automáticamente, el documento donde hacemos las descripciones de un objeto y una persona para hablar de lo que nos gusta y no nos gusta de ellos, y la video presentación, que es la de este caso. Con estas 4 evidencias se califica el curso. Para que ustedes tengan opción de aprobar, es importante que participen en todas ellas. De preferencia tenerlas todas aprobadas, pero si no, al menos la mayoría. Traten de enviarlas dentro de los tiempos que vamos a comentar para que no vayan a tener problemas al final de curso. Eh, para este caso vamos a tener presentes en las fechas al final de curso cómo se van a estar manejando para que ustedes no vayan después a tener allí mayores dificultades en esa parte. Como ustedes saben, estamos en lo que es la tercera actividad de aprendizaje y bueno, como tal, ya ustedes saben, esta actividad está terminando el día 20 de noviembre y entonces hay que tener muy presentes precisamente estas fechas para que no vayan a tener dificultad al final del curso. Bien, de esta parte vamos a mirar que ya después del día 20, entonces en esta parte ya para estos últimos días vamos a tener algunos espacios adicionales, unos días hasta el día 24, aunque es probable que en ese fin de semana deje espacios si me comentan que de pronto alguno necesita un poquito más de tiempo para asegurarme de que puedan tener todas las condiciones para que vayan poniéndose al día, completen sus evidencias y puedan aprobar el curso. Ya así para los días 27, 28, que son lunes y martes, ya no estará disponible esta parte de actividades, así que muy atentos para que puedan terminar con tiempo su curso y tener buena opción de aprobar. Ya el día 28 estaré mandándoles un correo indicando la aprobación del curso, pero que quienes están pendientes de esto, de estas grabaciones puedan completar todo y de esa manera aprobar satisfactoriamente. Pues de esa manera ustedes van a tener allí la opción entonces de participar, aprobar y bueno, estaré pendiente de asistirles siempre que esté dentro de las posibilidades para que tengan precisamente un muy buen curso. Entonces, muy atentos a estas fechas porque eso es en general lo que vamos a comentar para estos días y pues estaré pendiente en los foros, ya saben, en la mensajería privada para asistirles con lo que de pronto necesiten acerca de este curso virtual.